Siendo las 10:32 de la mañana, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3 dentro del curso de Estructura del lenguaje de programación C++ nivel 1. En el chat acabo de colocar un enlace para el diligenciamiento de la asistencia a los que puedan ver el chat y a los que no, de todas maneras se los envía el correo. Entonces ya está disponible para que puedan proceder. En el momento están presentes Carlos Martínez, Gerardo Antonio Escalante, Kevin Nicolás Hernández, Neiby Reynoso. Neiby parece que está 2 veces. Nicole Gómez, Readmeeting Notas, por favor colocar el nombre. Sara Ramírez, Taliana Spitia, Uneco Kun, colocar el nombre. Valentina Suá, Víctor Manuel Vitola. Buen día para cada uno de ustedes y bienvenidos a la sesión. Les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estamos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tal como lo son las sesiones en línea, los foros, particularmente el foro de dudas e inquietudes, para todas esas dificultades que puedan tener desde el punto de vista técnico o académico. Tenemos el chat, la mensajería, correo electrónico. Mi correo, el que aparece ahí en la diapositiva, isger@gmail.com. Y sesión en línea la estamos realizando el día de hoy, lunes a las 10:30 de la mañana. Como contenido tenemos luego el saludo, una reflexión. A continuación, pues dijimos la presentación del instructor, pero ya la recordé, retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2, descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 3, incluyendo las evidencias pertinentes. Un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y el cierre de la sesión en línea. Entonces, a continuación nos vamos a quedar con la reflexión, ya se la compartí. Me confirman si tienen sonido. El hijo y el burro. Sí. Al oír la campana, dale vuelta a la página. Tiene sonido, pero no se ve un el viejo video. molinero tenía un burro. Un día, al verlo tan grande y fuerte, decidió llevarlo a la feria y venderlo. Junto con su hijo, le dieron un buen baño para que se vea presentable. Y Esto, poder entregarlo voy a un detenerla buen porque precio. me dicen que no se está viendo. Voy a verificar qué pasó por aquí. Volvamos a compartir. No sé qué pasó, pues. Ahí sí se ve. Sí, señor. Gracias. Con el animal limpio y brillante, se fueron caminando rumbo a la feria. Ninguno de los dos quería subirse al burro para que llegue en buenas condiciones. Unas señoras, al verlos pasar, se rieron de ellos y les dijeron: ¡Qué tontos! ¿Cómo van a ir caminando si tienen un buen burro para que los lleve? El viejo, al oír eso, le ordenó a su hijo que se subiera al animal. Y así continuaron avanzando hasta que pasaron cerca de ellos un par de ancianos que, indignados, reprendieron al muchacho. ¡No te da vergüenza! ¿Cómo permites que tu anciano padre vaya caminando siendo tú tan joven?
Entonces, el anciano bajó a su hijo y se montó en el burro. Más adelante, se cruzaron con un grupo de chicos que acusaron al anciano de cruel por viajar cómodamente mientras su pobre hijo apenas caminaba por el cansancio. Padre e hijo montaron en el animal y los dos encima del burro continuaron su camino. Pero no tardó en aparecer otro anciano que, muy molesto, les increpó. ¡Qué barbaridad! ¿No les da pena el pobre animal? Llevando tanto peso, lo único que harán es matarlo de cansancio. El anciano pensó en lo que le habían dicho. Bajaron del burro y para que éste no se canse caminando, le ataron las patas y lo llevaron sobre sus hombros. Así avanzaron hasta la feria, con una muchedumbre que iba detrás de ellos, burlándose al verlos cargando a un pobre burro. Cuando ya solo les faltaba atravesar el puente para llegar a la feria, el burro hizo un movimiento brusco para zafarse de las ataduras y padre e hijo tropezaron. El burro cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, llevándoselo muy lejos. Moraleja: si a todos quieres complacer, feliz a nadie podrás hacer. Esta era la reflexión para la mañana de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, bien pueda. Y regresamos a la presentación. Bueno, nos vamos para las actividades de aprendizaje. Aquí en las actividades de aprendizaje vamos a iniciar con una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 2, la anterior. La actividad de aprendizaje número 2 tiene por título utilizar correctamente los operadores establecidos para el lenguaje C++, con el objeto de definir expresiones que solucionen problemas aritméticos, lógicos y relacionales. Estaba programada para desarrollarse entre los días 15 y 20 de febrero. Esta actividad de aprendizaje tiene asociado el siguiente resultado de aprendizaje: conocer los operadores, operaciones básicas y su jerarquía para incorporarlos en la construcción de un programa. Está conformada por estos elementos. La guía de aprendizaje, ya hemos dicho en repetidas ocasiones la importancia de que cada aprendiz conozca la guía en total detalle, dada la importancia que reviste en el desarrollo de cada una de las actividades. Está luego el material de formación y material de apoyo, una sesión en línea, tiene 2 evidencias entregables. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, es una evidencia de producto que tiene por título aplicando expresiones y funciones matemáticas. Y la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, también otro producto acerca del desarrollo de la aplicación en C++, parte 2. Ambas evidencias tienen asociados instrumentos de evaluación. Ampliándolas, entonces tenemos por aquí que la primera de ellas, producto aplicando expresiones y funciones aritméticas, dice que a partir de las fórmulas, construir una interfaz que solicite los datos para cada una de las variables necesarias, se calcule el área y utilizando una interfaz de salida se muestre el nombre de la figura geométrica y la respectiva área. Para la construcción de esta evidencia, una recomendación, porque vi que algunos tratando de hacer bonito hicieron feo, en el sentido de que quieren hacer una aplicación íntegra que cobije todo, pero no tienen los recursos, digamos, de conocimiento necesarios para hacerlo, y de pronto otros lo tienen, pero están involucrando elementos que no hacen parte del alcance de la actividad. Entonces, lo más sencillo y lo más correcto es hacer una aplicación por cada una de las fórmulas.
dándole cumplimiento a los requerimientos establecidos en la guía. Entonces es una invitación para aquellos que han tenido, digamos, ese tipo de situaciones en el desarrollo de esta evidencia. Dice que la evidencia debe ser presentada en un informe tipo documento que contenga los aspectos formales que se describen a continuación, que tenga una portada. Es importante destacar que cuando yo escribo un informe, lo normal es que se tenga en cuenta, digamos, una referencia de normas ICONTE, normas APA, etcétera, cualquiera, pero que sean ajustadas a dicha norma. Por ejemplo, hay algunos que llegan y no sé si por qué lo hacen, si es por ocupar espacio o por gastar más hojas, colocan como fuente es el tamaño y tipo de letra, por ahí tipo 30, 40, eso es muy, ¿cómo se dice? Eso es antiestético. El tamaño recomendado es 10 o 12, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no se preocupen si la evidencia tiene 20 hojas o si tiene 2 hojas. Si está completa, no hay ningún problema y no necesitan que estén recurriendo a esos elementos de esa manera para, digamos, lo que hacen es dañarle la estética al informe. Está luego el enunciado del taller, la definición de variables. Cuando hablamos de definir las variables, es definirlas de acuerdo a cómo lo establece el lenguaje de programación. Por decir algo, en uno de esos programas, la variable área, que sea de tipo float, la variable, digamos, una variable que sea de tipo string, que sea de tamaño 20, por decir algo. Pero algunos llegan y dicen definir las variables, es colocar la lista de variables. No, eso no es definir las variables, es definirlas de acuerdo al lenguaje de programación. Es lo que se busca desde la construcción de la evidencia. Luego viene toma de pantalla de las interfaces de entrada y salida separadas. ¿Qué quiere decir separadas? Que la aplicación debe tener una interfaz de entrada de datos independiente a la interfaz de resultados. ¿Cómo así que independiente? Sí, que se muestre una y luego, mediante cualquier mecanismo, como por ejemplo limpiar pantalla, se muestren los resultados. Entonces van a haber dos interfaces diferentes. Muchos simplemente llegan y ingresan los datos, hacen una toma de pantalla, enseguida muestran el resultado y recortan el resultado y me lo pegan ahí. No, las tomas de pantalla no se deben recortar, se deben entregar tal cual como las entrega la computadora, de modo que se evidencie la fecha y hora del sistema y deben ser independientes. Entonces algunos me muestran dos tomas de pantalla, una de entrada, una de salida, pero resulta que la aplicación al ejecutarla no muestra eso. Quiere decir que no es coherente el contenido del informe con el código fuente que se adjuntó, porque yo ese código fuente lo cojo, lo coloco en la IDE, lo compilo para verificar la sintaxis y lo ejecuto para verificar los resultados de la ejecución. A ver si sí es funcional. Funcional quiere decir que entrega los resultados tal cual como se piden a través de los requerimientos establecidos en la guía de aprendizaje. Entonces, todos estos detallitos hacen parte de una buena construcción de la evidencia. Y de pronto habrá alguien que piense, ay, no, pero se está pegando de bobadas, de detalles. No, estamos en un proceso de formación y esos detalles son los que hacen que las cosas estén correctamente diseñadas tal como se estableció. Y en un proceso de formación hay que hacerle caso a eso que se propone. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos en un proceso de formación enseñando o trabajando en un lenguaje de programación de cómo se debe hacer un desarrollo de software. En este caso es demasiado básico, muy coquito, como lo decimos, pero esto lo va a formar a ustedes para que el día que lleguen a una empresa desarrolladora de software y les propongan una tarea, no incurran en ese tipo de errores y de inconsistencias y de incoherencias a partir de unos requerimientos que se les dan para que se construya una determinada aplicación. Entonces, todos esos son elementos que le aportan a ese proceso formativo. Por esa razón, las exigencias de parte de lo que se está trabajando.
Y luego dice, bueno, el código fuente copiado y pegado, no fotos, o sea, no tomas de pantalla. Algunos me colocan una toma de pantalla del código fuente, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es que yo lo copio y lo pego en la IDE y la foto no se puede pegar. Carol tiene la mano levantada, bien pueda. Una pregunta. ¿Estos códigos, el contexto ¿Cómo? donde los vemos, cómo los utilizamos? No, no, Estos repítame, por códigos en favor. nuestro contexto, ¿me escucha? Ahí sí. Estos códigos en nuestros contextos, ¿cómo lo observamos, cómo lo utilizamos? Pero a ver, ¿cómo así que en nuestro contexto? No le entiendo la pregunta. O sea, o sea, los códigos, ¿cómo se dan? O cómo los vemos. O sea, la idea, a ver, la idea con las actividades y el desarrollo de las evidencias es que cada uno escriba el código fuente que solucione ese problema. No sé si te estoy dando respuesta o no. O sea, eso sí, claro, los códigos lo hacemos, pero esos Sí. códigos, ¿cómo, o sea, cómo se utilizan más allá? O sea, ¿cómo Ah, lo ya, o vemos sea, en digamos nuestra fuera de la vida formación. real? En la vida real, sí. A ver, en la vida O sea, real es, en este momento sí, esto, digamos que es un entrenamiento que se está teniendo en este lenguaje, en este caso lenguaje C++, para que a futuro usted pueda, digamos, desarrollar una aplicación que se necesite para solucionar algún problema de su contexto. Por decir algo, en su lugar de estudio necesitan una aplicación para el sistema de calificaciones, entonces que tenga ya los elementos que le permitan construir eso. O en el trabajo, empezar a trabajar en un sistema que le permita, digamos, la marcada de entrada y salida de los usuarios a la oficina. O un problema de una nómina o de una contabilidad. En ese sentido, es que a futuro se puede aplicar esos conocimientos que se adquieran desde acá. Era esa la ah, ok, pregunta. gracias. Sí, era esa. Ah, bueno. También, a ver, ahí en el mundo en este momento existen infinidad de lenguajes, más de 500 por decirlo de alguna manera. Y muchos de los lenguajes tienen unas orientaciones específicas, o sea, son desarrollados o diseñados para determinado tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el lenguaje C++, hay muchos que lo han utilizado para el desarrollo de videojuegos y aporta muchos elementos, pero es un lenguaje de propósito general. ¿Qué quiere decir propósito general? Que usted, conociendo, digamos, el lenguaje como tal, completamente, lo puede utilizar para desarrollar cualquier tipo de aplicaciones. También es muy utilizado en el ámbito científico. Entonces, las personas que trabajan, no sé, con física, con química, con todas estas áreas, utilizan mucho estos lenguajes porque son lenguajes que son de código sencillo, no tienen mucha basura. Cuando digo basura es caracteres ocultos que le permitan generar entornos gráficos que le generen cualquier problema, no, sino que son muy veloces, muy rápidos a la hora de escribir código y les van a permitir soluciones muy eficientes. Es en ese sentido. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, continuemos. Y además terminar con una conclusión. La siguiente evidencia, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, es otro producto y habla del desarrollo de la aplicación en C++ parte 2. Dice que construcción de un programa en lenguaje C++ para dar continuación al caso de estudio, al estudio de caso propuesto en la guía de aprendizaje, donde se propone, además de lo que ya se había hecho en la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, agregar nuevas variables para los cálculos propuestos a partir de la interval de entrada que se presenta en la guía. Entonces en la guía hay una toma de pantalla de la interfaz de entrada. Allá van a ver unos elementos nuevos y adicionales con relación a la evidencia anterior. Entonces, quiere decir que a este programa hay que agregarle esos elementos desde lo que es
la definición de variables, la interfaz de entrada, la ejecución que nos proporcione la interfaz de salida. Y dice, el programa debe estar compilado y ejecutado y sin errores. Es bueno que lo compilen y lo ejecuten. A ver, ¿por qué razón? Y lo verifiquen, lo muy importante. Porque algunos me pegan el código fuente y cuando yo lo cojo y lo llevo a la IDE encuentro de que está incompleto. ¿Qué quiere decir incompleto? Que le falta, por ejemplo, la llave de cierre en la parte final, o que hicieron el comentario escribiendo el nombre que se le pide ahí de cada uno de ustedes y vuelven y cierran, o sea, vuelven y le colocan otra llave. Esto generan errores de sintaxis y al yo compilarlo, eso me va a generar a mí errores. Entonces, me muestra de que no verificaron ese código. Entonces, por favor, cuando lo copien y lo peguen, verifiquen que esté correcto para que no se vayan a generar errores. ¿Qué es una bobada? Sí, es una bobada, pero un error es un error. Y si un programa en el momento de su compilación presenta un error, puede que ejecute, pero no va a ejecutar completamente. Y esto me va a llevar a la conclusión de que no es funcional. Y si no es funcional, quiere decir que no está cumpliendo los requerimientos establecidos. Si no cumple los requerimientos, quiere decir que no sirve. Por esa razón, yo lo devuelvo. ¿Por qué lo devuelvo? Es una bobada, sí, pero es que estamos en un proceso de formación, vuelvo y repito. Entonces las cosas deben, en programación debe ser como en medicina, las cosas deben ser completas y correctas. Si en medicina al médico una operación no le quedó completa o no le quedó correcta, ese paciente puede sufrir problemas graves. Entonces, en programación es lo mismo. Si ese código no es correcto y no es completo, no va a ser funcional. Entonces, no me va a entregar los resultados que se esperan y para lo cual fue propuesto su desarrollo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Gracias. Para la presentación de la evidencia se propone lo siguiente. Dice, la evidencia debe ser presentada en un informe editable en formato documento que contenga los aspectos que ya se han mencionado, que tenga portada, descripción del estudio de caso y la continuación, definición de las variables, toma de pantalla de las interfaces de entrada y de salida completas, código fuente copiado y pegado, dice ahí que ya esté compilado y ejecutado y sin errores y sin comprimir, y una conclusión. Ese sería el contenido del informe y la evidencia final que ustedes publican en cada una de las actividades es el informe. Hay algunos que como evidencia solo me han publicado el código fuente, entonces están cumpliendo solo con un aspecto de la evidencia. Me colocan solo el código fuente y no hacen nada, no hacen o no entregan ninguna otra de las evidencias que deben estar contenidas en el informe. Quiere decir que esa evidencia también está incompleta. Nos vamos ahora para la actividad de aprendizaje número 3. Pero aquí veo que Carol tiene la mano levantada, bien pueda Carol. Una preguntita. Lo que pasa es que en la actividad de apoyo que su merced nos da de las diapositivas, ahí aparecen ejemplos de unos códigos, tanto de la actividad 1 y la actividad 2, pero yo los paso al CEP, al DEP++ y me aparece en error. No sé qué En C, diferencia hay. en C++, No sé pero usted qué. en qué IDE trabaja? O sea, eh, ¿qué lenguaje tiene usted? en el DEP, C++. De C++. Development, DEV. Sí, C++. ¿Qué versión? ¿Y qué Entonces versión yo, es? 5.11. 5.11, pues no debería tener ese problema. O sea, no, Porque yo lo paso sí. y me aparece, no me permite, como en todos terminan el return y exit success, no me lo permite. A ver, lo que pasa es que hay algunas funciones que de pronto en todas las IDE no funcionan igual. Usted, si no le permite el return success, porque él por defecto lo hace, o sea, C++ por defecto, en la función main retorna un 0, o sea, por defecto, Sí, eso está establecido desde que desarrollaron el lenguaje C, o sea, no hay que colocarlo.
Y si usted lo coloca, es como si lo estuviera colocando 2 veces. ¿Por qué? Porque ya está establecido y además lo estás colocando. Entonces no es necesario poner eso. Y de pronto en el código que yo he escrito he colocado return, eso y 0. Yo no me acuerdo de eso. Creo que no. Solo pones el return exit success sin el 0. Pero Ajá. entonces a mí en la aplicación en la IDE Sí, no en la me IDE. permite, solo me permite return 0. No pasa nada. Ah, sí. No, no pasa nada, lo puede cambiar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, actividad de aprendizaje número 3. Tiene por título Resolver problemas utilizando las estructuras de condición, teniendo en cuenta la correcta definición de su sintaxis en el lenguaje C++, programada para desarrollarse entre los días 21 y 26 de febrero. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de condición que permita dar solución a problemas computacionales. La actividad está conformada por estos elementos: la guía de aprendizaje, el material de formación y material de apoyo, la sesión en línea, tiene 2 evidencias entregables. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, dice es una evidencia de desempeño. En esta evidencia se trabaja con un foro temático. El foro temático tiene por título Estructuras de condición. Y la segunda evidencia, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca del desarrollo de una aplicación o la continuación de la aplicación en su parte 3. Bueno, dice luego también que esta evidencia tiene asociado un instrumento de evaluación. Ampliándolas, encontramos lo siguiente. Actividad de aprendizaje 13, evidencia 1, foro temático, estructuras de condición. Dice que el foro temático sobre las estructuras de condición y teniendo en cuenta las sentencias de condición anidadas y el estatuto switch, ahí vamos a hablar de if y switch, conocidas a partir del estudio del material contenido en el material de estudio de la actividad de aprendizaje número 3. Cada aprendiz debe publicar su participación principal y dar respuesta a las preguntas orientadoras y con base en los conocimientos propios y adquiridos a través del estudio de la temática propuesta para el desarrollo de la actividad. Allá cuando ingresen al foro van a encontrar de que hay unas preguntas, esas preguntas orientadoras. Entonces, la idea de la participación de cada uno de ustedes es darle, a ver, en un foro temático cada aprendiz debe tener 3 intervenciones. La primera de ellas es dándole respuesta a esas preguntas orientadoras, de acuerdo a la temática, y las otras 2 intervenciones es la interacción con al menos 2 de los demás participantes del foro. ¿En qué consiste? Que cada uno de ustedes va a abrir esa publicación que otro participante hizo, la va a conocer y con base en su contenido pues va a aportar algo, sea ampliando, completando, proponiendo un punto de vista diferente o refutando lo que la persona haya dicho porque encontramos de que no está de acuerdo con la temática. O sea, cualquiera de esas situaciones se puede dar. Eso sí, utilizando un lenguaje apropiado. Y las respuestas orientadoras, las preguntas orientadoras son las siguientes. Primero, la pregunta es, ¿qué estatuto es mejor? ¿Un switch o un if anidado? Hay que explicar por qué. O sea, hay que decir cuál es mejor, o si es mejor o no es mejor, no sé. Cada uno, dependiendo del desarrollo de las temáticas, pues va a dar respuesta. Segunda pregunta orientadora, ¿en qué casos es mejor el uno o el otro? Y dice luego de compartir su aporte con los demás compañeros del curso, debe interactuar con 2 de ellos, ya sea debatiendo, completando, reforzando el aspecto que más le haya llamado la atención en la aportación del compañero. Entonces, esa sería la participación en el foro temático.
Recuerden que el foro temático también es calificable, hace parte de las evidencias que están contempladas dentro del resultado de aprendizaje. Y nos vamos para la siguiente evidencia, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2. Dice, producto, desarrollo de una aplicación en C++, parte 3. Y luego dice, dando continuidad al estudio del caso propuesto en la guía de aprendizaje y utilizado para las actividades de aprendizaje, evidencia 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, y actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, o sea, vamos a darle continuidad. Ahora acondicionará el porcentaje de utilidad dependiendo del tipo de zapatos que se vaya a digitar en el sistema. Entonces, el precio para el cliente final se establecerá de forma automática para hacerlo, Para hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente. Entonces dice, si el costo del zapato es menor o igual a 30.000, el tipo debe establecer con la letra A el porcentaje de utilidad que será de 50%. Si el costo del zapato es mayor de 30 y menor a 60.000, entonces el tipo de zapato se establece con la letra B y el porcentaje de utilidad será de 40%. Si el costo del zapato es mayor de 60.000, el tipo de zapato pues, se establecerá con la letra C y el porcentaje de utilidad será del 30%. Entonces, digamos, estos son elementos adicionales que se le van a agregar a ese problema que viene en construcción creciente, por decirlo así. Y luego dice, el estudio del caso deberá ser resuelto en dos versiones. Una de ellas utilizando la estructura if anidado y la otra versión con aplicación de la estructura switch. ¿Qué quiere decir esto? Que como evidencia se van a desarrollar dos códigos en lenguaje C. No tienen que ser en el mismo programa. ¿Por qué? Porque de pronto algunos no van a tener, digamos, esos elementos técnicos del lenguaje que le permitan implementar una aplicación, porque el alcance que tenemos hasta el momento del conocimiento del lenguaje no nos da hasta allá. Entonces, para evitar los inconvenientes, simplemente dos códigos. Un código resolviendo el problema utilizando la estructura if anidado, y otro código, otro programa utilizando la estructura switch. ¿Ya? Para cada solución, las interfaces de entrada y salida deben tener la siguiente presentación. Entonces aquí nos proponen la presentación que deben tener la interfaz de entrada a la izquierda y la interfaz de salida a la derecha. Entonces así debe visualizarse, digamos, cuando lo estén ejecutando. Y deben ser tomas de pantalla de manera independiente. En la guía se encuentran las fotos de estas interfaces. Dice, presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe que contenga los aspectos formales ya descritos, portada, descripción del caso de estudio y su continuación, definición de variables, el código fuente copiado y pegado de cada una de las soluciones, sin comprimir, y toma de pantalla de las interfaces de entrada y de las interfaces de salida, que estén completas. ¿Qué quiere decir completas? Sin recortarlas. No las recorten. Y luego una conclusión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continuemos. Instrumentos de evaluación. Veo que a Paula Andrea está ingresando. Recuerden, por favor, el diligenciamiento de la asistencia. Ya les voy a compartir el instrumento de evaluación de la evidencia 3.2. Y aprendizaje 3, evidencia 2.
Ya está en pantalla. Entonces tenemos que el instrumento de evaluación es un documento que utilizamos los instructores para la valoración de las evidencias de producto y también se pueden utilizar para las evidencias de desempeño. En este caso es para la evidencia de producto. Guía de aprendizaje 3, evidencia 2. Tiene el logo del SENA, el nombre instrumento de evaluación. Luego vienen unos datos generales que corresponden a los datos del curso. Está el nombre del programa de formación, estructura del lenguaje de programación C++ nivel 1. Aparece a continuación el resultado de aprendizaje, conocer los operadores, operaciones básicas y su jerarquía para incorporarlas en instrucciones de programa. Luego viene la actividad de aprendizaje, resolver problemas utilizando las estructuras de condición, teniendo en cuenta la correcta definición de su sintaxis en el lenguaje C++. Y como evidencia de, dice aquí desempeño, dice estudio de caso, incorporar estatutos, if, anidados y switch en el desarrollo de una aplicación en C++, parte 3. Luego aparecen los criterios de evaluación. Como criterios de evaluación tenemos los siguientes. Primero, define los tipos de datos, define las entradas y las salidas. Segundo, analiza las variables y reglas de declaración. Tercero, comprende la sintaxis y aplica las funciones matemáticas. Cuarto, identifica la estructura de un programa, la función main y sus componentes. Quinto, realiza la evaluación de expresiones aritméticas, pues corresponden a la actividad anterior. Sexto, desarrolla programas en lenguaje C++ aplicando diferentes estructuras del lenguaje. Séptimo, participa en el foro, comparte la información, genera opinión y realiza aportes significativos para la construcción del conocimiento. Estos serían los criterios de evaluación a tener en cuenta al momento de valorar la evidencia. Y para la valoración de la evidencia tenemos por aquí la lista de chequeo. Entonces esa lista de chequeo está conformada por 5 columnas. En la primera un consecutivo, luego vienen los indicadores de logro, las columnas de cumplimiento, cumple o no cumple el indicador de logro en la evidencia, o sea, si se encuentra o no se encuentra, y un porcentaje asociado a cada indicador de logro, aquí en la columna de observaciones. Entonces, empieza así. Primero, reconoce el conjunto de elementos básicos que conforman el lenguaje de programación a partir de la definición de los tipos de datos, identificadores, entradas y salidas. Esto hace referencia a que en el programa, en la escritura del programa, se tienen en cuenta todos los elementos que conforman, digamos, la sintaxis de un programa. A eso es lo que hace referencia. Segundo, el código fuente del lenguaje C++ muestra coherencia y no presenta errores de sintaxis. Al compilarlo, no genera errores, o sea, 0 errores, 0 warnings. Luego dice, reconoce y aplica la entrada y salida de datos a través de interfaces independientes, o sea, las tomas de pantalla. Cuarto, el informe es ordenado y facilita la comprensión del tema a partir de los conceptos aplicados en la solución. Aquí estamos haciendo referencia a las estructuras condicionales, que son, digamos, el tema objeto de estudio de la actividad. Quinto, identifica la estructura general de un programa escrito en lenguaje C, con una solución funcional con aplicación de la decisión lógica. Entonces aquí, importante, que sea funcional, una solución funcional. O sea, resuelve el problema para el cual está propuesto. Sexto, el informe cumple con todas las, ya es para el informe, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Y séptimo, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Por cada uno de los indicadores de logro se va colocando la X en la columna que corresponda, si se encuentra, o en la del no, si no se encuentra.
Luego se suman los porcentajes correspondientes a la columna de cumplimiento y aquí se coloca el resultado. Si ese resultado es 70 o más, quiere decir que esa evidencia está aprobada y de todas maneras, se apruebe o no de los indicadores de logro en los cuales la X no se cumpla. Aquí en esta parte donde dice observaciones, se hace una descripción indicándole al aprendiz si es que tuvo alguna inconsistencia, algún error o simplemente no se encontró la aplicación de dicho indicador de logro en la evidencia para que se entere de cuál pudo haber sido, digamos, la debilidad que pudo haber tenido en la construcción de la evidencia. Y aquí abajo, dependiendo de el porcentaje que se obtenga, el juicio de evaluación. Si es 70 o más, el juicio de aprobación sería A. Si es menos de 70, el juicio de aprobación sería D, no aprueba. Y si no se aprueba, esa evidencia es susceptible de ser mejorada. ¿Qué quiere decir? Que usted la puede tomar, realizar los ajustes que tenga necesarios y volverla a publicar para que luego el instructor la revise y vuelva y le dé el juicio evaluativo que merezca. Entonces, este instrumento de evaluación yo siempre se los devuelvo con la retroalimentación de la evidencia, para que ustedes lo conozcan y se den cuenta de cuál pudo haber sido, digamos, las debilidades que tuvieron en la construcción de la evidencia. Regreso a la presentación. Bueno, luego viene la guía de aprendizaje. Solamente voy a recordar ahí la importancia que tiene el conocimiento en detalle de esa guía de aprendizaje, porque es que desde allí se aportan todos los elementos necesarios que deben tener los aprendices para el desarrollo y construcción de la evidencia. Entonces, allá se describe todo y es muy bueno que se conozca desde el inicio del desarrollo de la actividad, porque de esta manera, a medida que vaya realizando el estudio de los materiales, va a poder ir orientando esos conocimientos hacia lo que va a ser la solución y la construcción de la evidencia. Entonces, esa es como la invitación y el llamado para el conocimiento de la guía. Como recursos y herramientas se tienen los siguientes. Está la suite de C++ o CPP, se conoce así. Procesador de texto, el LMS Ayuna, la guía de aprendizaje correspondiente, el material de formación y material de apoyo y el instrumento de evaluación. Y luego nos vamos para un espacio de conceptualización. En este espacio de conceptualización vamos a hacer un acercamiento a lo que son esas estructuras condicionales. Pero antes de continuar voy a hacer una pausa de 2 minutos. Hagamos una pausa activa para que estiren, descansen y ya retomamos en 2 minutos.
Ya estamos de nuevo. Entonces vamos a hacer el espacio de conceptualización. Dice, decisión lógica. Las estructuras de decisión if tiene varias presentaciones según la necesidad. A ver, cuando se escriben programas en cualquier lenguaje de programación, hay momentos en los cuales el programa deberá tomar una decisión dependiendo de si se cumplen o no determinadas condiciones. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la estructura if. La estructura if es una estructura que permite evaluar una expresión y con base en el resultado de evaluación de la expresión se produce un resultado lógico. Y a partir de ese resultado lógico, que sea verdadero o falso, entonces se puede desencadenar la ejecución de un conjunto de instrucciones. En este caso tenemos aquí, en este caso tenemos aquí la forma 1, dice la forma 1. Empieza if, dentro de paréntesis, una expresión y a continuación habría una acción. ¿Y de qué depende la acción? Depende del resultado de evaluar la expresión. Esta sería una forma de escribirlo. If, expresión y a continuación una acción. Otra forma de escribirlo sería así como aparece aquí a la derecha. Dice if, expresión, y dentro de llaves aparecen las acciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de la izquierda, a continuación de la expresión sería una sola instrucción como acción. En el caso de la derecha, como está dentro de llaves, las llaves significan agrupar. ¿Y qué agrupamos? Agrupamos un conjunto de sentencias simples que lo van a convertir en una sentencia compuesta. Entonces, cuando tengo más de una instrucción como acción, entonces se deben agrupar dentro de llaves, indicando de que están formando una estructura o una sentencia compuesta. Y debajo encontramos la explicación. Dice, if es la instrucción del lenguaje para escribir la decisión lógica. Expresión es una frase formada por operandos y operadores. Entonces allá van a entrar va a entrar una comparación o una ejecución de unos operandos a partir de los operadores que se escriban. Y existen diferentes tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores relacionales y tenemos operadores booleanos. Entonces, todos ellos pueden entrar a formar parte de una expresión. Y luego viene la acción, que la acción hace parte de, o es una instrucción simple desencadenada como consecuencia de evaluación de la expresión. En la parte inferior aparece un ejemplo. Entonces, en este ejemplo dice si, if. Ese if se puede leer como si se estuviera interrogando. Si la evaluación de lo que está dentro de paréntesis, o sea, si el resultado de evaluar lo que está dentro de paréntesis es verdadero, se ejecuta lo que esté aquí a la derecha como acción. Entonces ahí estamos evaluando si el contenido de la variable X es mayor que, operador relacional, es mayor que el contenido de la variable Y. Entonces, ¿qué hace la computadora? Mira en su interior la variable X, mira en su interior la variable Y, las compara con relación en este caso estamos haciendo como una alusión o referencia a variables con contenido numérico. Entonces estamos preguntando si el contenido numérico de la X es mayor que el contenido numérico de la Y. Si eso es verdadero, entonces ejecuta lo que está a continuación. ¿Y qué aparece a continuación? Es una salida a través de la pantalla. Dice cow y muestra el literal. El literal es lo que está dentro de las comillas. Entonces dice cow, el valor de X es mayor. Ya eso es lo que dice. Quiere decir que el valor que contiene la variable X va a ser mayor que Y. Si el resultado de evaluar la expresión fuera falso, no se ejecutaría nada más
de acuerdo al ejemplo que está escrito ahí. Le pregunta si el resultado de X es mayor que Y, la respuesta es falsa. Ya, no pasa nada. Esa sería la primera forma de esa estructura condicional. Y nos vamos para la forma 2. La forma 1 es una forma sencilla. Se evalúa y si hay respuesta es verdadera, se ejecuta algo. Si la respuesta es falsa, no se ejecuta nada. Aquí en esta forma 2, ya sí se tiene en cuenta si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, se toman acciones por el sí, o si el resultado de evaluar la expresión es falso, entonces se toman acciones también por ese lado. Y de manera similar, se evalúa la expresión, si el resultado es verdadero, se ejecutan las acciones que estén acá. Yo escribí acciones para no escribir varias líneas, indicando que es plural. O si no, el resultado de evaluar esta expresión es falso, viene por aquí por el else y ejecuta otras acciones que yo pueda escribir en esta zona. A la derecha aparece un ejemplo. Es como una ampliación del ejemplo anterior. Se está evaluando el contenido de la variable X comparado con el contenido de la variable Y. Y su evaluación es si el valor de X es mayor que el valor de la variable Y. Si esto es verdadero, entonces se ejecuta lo que esté aquí. E imprimir el literal que aparece entre comillas. X es mayor. Ahora, si el resultado de evaluar esta expresión es falso, X es mayor que Y. No, falso. Se viene por aquí, ejecuta el else. Y el else, ¿qué hace? Manda este otro literal a la pantalla. Este literal dice X no es mayor que Y. X no es mayor, es lo que dicen. X no es mayor. Ese será el mensaje que aparecerá en pantalla. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. De mi parte. Sí, señor. Gracias. Continuemos. Forma 3. Aquí ya tenemos una anidación. En este caso, la anidación está por el else, pero igual podría estar por el verdadero. Entonces, se tiene una expresión, se evalúa la expresión. Si, evaluación de la expresión 1, si el resultado es verdadero, se ejecutan las acciones que estén por aquí. De lo contrario, si el resultado es falso, el resultado de evaluar esta expresión, se viene al else. Y en el else, ¿qué vamos a encontrar en este caso? Vamos a encontrar otra expresión, otra evaluación. Entonces aquí dice si, una expresión 2, se evalúa la expresión 2. Si el resultado es verdadero, se ejecutaría lo que esté por aquí. Si es falso, no ejecuta nada. En este caso, es una ilustración de un if anidado cortica por el, digamos, por el tema del espacio. Viendo el ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, continuando con el de la X y la Y. Inicialmente se evalúa si el contenido de X es mayor que el contenido de Y. Si eso es verdadero, se ejecuta esta sentencia que está por aquí. De lo contrario, si esto no es verdadero, falso, X mayor que Y, falso, se viene por el else. Aquí nos vamos a encontrar otra expresión, otra evaluación de la expresión. Aquí la evaluación es X será menor que Y. Esto va a producir un resultado falso o verdadero. Si dice X es menor que Y, verdadero, viene y se ejecuta lo que está por acá. Imprimiría este mensaje en la pantalla, este literal. Y es mayor. Ahora, si X es menor que Y, falso, se viene por acá y el resultado aquí va a decir son iguales. ¿Y cómo así que son iguales? Sí, porque los resultados son excluyentes. ¿Qué quiere decir? En la evaluación inicial, yo pregunté o se preguntó si el contenido de la X es mayor que el contenido de la Y. Si me dijo no, quiere decir que la X no es mayor y ya se vino por el else.
Y aquí pregunté si era menor. Si me dijo sí, entonces aquí me dijo que la Y es mayor. Pero si me dijo que no, X no es mayor aquí arriba. Y aquí X no es menor. Entonces, si no es mayor y no es menor, por deducción, por ley de transición, entonces son iguales. Entonces, si X no es mayor y X no es menor, entonces X y Y son iguales. Eso sería una ley de transición en aritmética y por esa razón la decisión lógica sería esa. Si no, entonces el mensaje a imprimir a través de la pantalla sería son iguales. De pronto ampliar aquí, X y Y son iguales. Y nos vamos ahora para el switch, el estatuto switch. Es una expresión que se utiliza también para evaluar expresiones, digamos, en presencia, digamos, múltiples, de múltiples factores, o sea, de múltiples condiciones, por decirlo así. Se evalúa, se tiene una variable o una expresión, se evalúa la expresión y dependiendo del valor que contenido aquí en esta variable, si el valor es 1, que viene por el caso 1, si es 2, caso 2, ahí se me fue, si es 3, etcétera, o si no se cumple ninguna de las anteriores, el resultado por default sería otro. Entonces, esta es la manera como de escribir o de dar a conocer la sintaxis de la expresión switch. Yo aquí puedo tener simplemente una variable y esa variable puede tener un valor, por ejemplo. Si es un valor numérico, que sea 1, 2, 3, 4, 5. Si es un valor carácter, que sea la A, la B, la C, la D, no sé, cualquier cosa de esas. Entonces, nos va a permitir, digamos, hacer una evaluación más expedita y en presencia de varios niveles de evaluación, así como en el ejemplo que estoy mostrando aquí. Aquí el switch está evaluando la variable día. Entonces, la variable día va a contener, digamos, un número en este caso. Si es el día 1, entonces va a ser el día domingo. Si es el día 2, va a ser lunes. Si es el día 3, va a ser martes. El día 4, miércoles. El día 5, jueves. Viernes, sábado. O si no hay ningún día, pues, si no hay ningún valor, entonces no hay ningún día. Cuando se utiliza la switch, al interior de cada una de las opciones que se tenga, siempre debe existir un break. ¿Cuál es la razón del break? La razón del break es que si se ejecutó el caso 1, luego break indica que termine, o sea, que se salga de la estructura switch. Eso es lo que hace el break. Lo manda a que venga a la instrucción siguiente a lo que aparezca después del switch. Si el switch es 4, entonces viene, evalúa el caso 4, en este caso imprime, imprime no, le asigna a la variable día el nombre miércoles y hace un break, o sea, le dice sálgase y vaya al final después de la estructura. Si día no contiene nada, o digamos contiene un 0, o no sé, ninguno de estos casos, entonces el default sería a la variable día, lleve un espacio en blanco, no encontró ningún día, y hace un break, se sale de ahí. Y hasta ahí lo que tenía para contarle. Gerardo tiene la mano levantada, bien pueda, Gerardo. Sí, señor, gracias, profesor. La idea era preguntar si en el caso de ese switch case... Háblame más durito, por favor, que no te alcanzo a escuchar. Dame un segundo y cambio de micrófono, creo que estoy... Que no se oye. Ahora sí me escucha bien. Un poquitico, muy bajito, pero hágalo. Hola, profe, ahora sí me escucha bien. Mejor que el anterior, sí. Aló. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Ok, perfecto, profe. La pregunta es, en ese switch case, ¿cómo funciona para el caso que no sea caso 1, caso 2, caso 3, sino, por ejemplo, que fuera al contrario? En ese caso, caso
domingo, caso lunes. Esa se puede hacer ese cambio para que la variable esté en el lugar de los números y haya una respuesta basada en ese tipo de decisión que se está tomando allí. O sea, que en vez de ser 1, 2, 3, sea domingo, Dom- lunes, martes, miércoles, Correcto. jueves. Sí, Ah, señor, bueno, correcto. sí. Sí, se puede colocar. Obviamente va entre comillas porque es es un string y hay que Ajá. evaluarlo como literal. Entonces, aquí en caso 1 yo colocaría domingo. Y aquí entonces en el switch sería preguntar si el contenido de la variable es domingo. O sea, en Ok, día, ¿eh? En día escribo domingo, entonces él viene a evaluar el domingo, sí, no, el lunes, sí o no, el martes, ok, sí o no, y así sucesivamente. ok, Claro que sí se perfecto. puede. Claro, perfecto. Gracias, profesor. Con gusto. Carol, bien pueda. Continuando con la pregunta del compañero, si se pone domingo, lunes en vez de los números, habría que definir entonces la variable arriba con string domingo, string lunes. No, la defines string solamente. Y en algún momento Ah, le ok. asignas un solo día y ya cuando viene y compara encuentra el día que sea igual y por ahí se realiza la ejecución. Ah, ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Como recursos adicionales, aquí les vuelvo a entregar dos enlaces que ya los habíamos mostrado en las sesiones anteriores. En el primero es la descarga de una IDE, de una IDE de C++, que es la misma que está dentro del curso allá en la actividad 1, los recursos de la actividad 1, y un compilador online para los que de pronto no puedan tener la posibilidad de instalarlo en su computadora por cualquier tema que se haya presentado. ¿Alguna otra inquietud, preguntas? Comentarios adicionales. Yo tengo una duda, profesor. Bien, pueda Kun, un meco Kun. ¿Cómo se llama Em, usted? Juliana, instructor, Diana, bien, una pueda. duda es que no entendí bien lo de la definición de variables, o sea, cómo se tienen que definir en realidad entonces Las las variables. variables. O sea, sí, cuando yo estoy escribiendo un programa en C++, digamos que es un programa extenso y tiene un montón de variables. Tiene variables numéricas, variables carácter, variables lógicas. Entonces hay que decir el nombre de la variable. Supongamos que yo tengo una variable edad. Entonces, variable edad va a ser de tipo entero. Hay que decir eso. Edad, o sea, la variable edad es de tipo entero. Tengo una variable nombre. La variable nombre va a ser de tipo string, por decir algo. Voy a manejar una variable salario. Salario es de tipo float o de tipo real, cualquiera pues, porque que me permite tener cifras decimales. Eso es definir las variables. Decir el nombre de la variable y el tipo de datos asociado de acuerdo a los datos que va a manejar dentro del programa. ¿Sí es correcto? ¿Sí me entendió o no? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no tenemos más preguntas, agradezco la asistencia y la participación a la sesión en línea. Recuerden que está disponible el foro de dudas e inquietudes para cualquier dificultad que puedan tener. Entonces, hacer uso del foro, también lo pueden hacer a través del correo, del chat, etcétera. No hay ningún problema. Y manos a la obra. Cuando de pronto tengan alguna dificultad, entonces ustedes lo que deben hacer es, por ejemplo, si están compilando y tienen errores, hacer tomas de pantallas y me lo dan a conocer a través del foro, pero con tomas de pantallas completas, que se pueda, digamos, visualizar esa dificultad para poderles colaborar de manera contextualizada. Y recuerden que siempre estoy disponible para ustedes. Entonces, no siendo más,
Agradezco la asistencia y la participación y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. No, con todo gusto. Voy a detener la grabación.